Muy buenas tardes y bienvenidos al inicio de este primer ciclo de grabaciones bajo el título de Psicoanálisis y Vida Cotidiana. Les habla Carmen García y les presenta la consulta de la psicóloga y psicoanalista Carmen García Mateos en Salamanca. También les podemos atender en Jerez de la Frontera. Ahora mismo les hablamos desde Salamanca. Bien, ¿cuál es la pretensión de estas grabaciones de vídeos? Aparte de hablar de psicoanálisis y hablar de la cotidianidad, también queríamos iniciar este primer vídeo de psicoanálisis y vida cotidiana con algo tan habitual, tan usual y tan cotidiano como son los medios tecnológicos que tenemos a nuestro servicio. Es decir, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué es eficaz el psicoanálisis incluso usando medios que no son de los convencionales, como es la asistencia presencial a la consulta de un psicoanalista? Pues bien, podríamos responder a eso y vamos a intentar aproximarnos a una primera respuesta a eso. El psicoanálisis es un tratamiento, es una terapia por la palabra y que se establece a través de un pacto que establecen el paciente y el psicoanalista. Por lo tanto, y puesto que es por la palabra, esta palabra se puede transmitir a través de un medio presencial, se puede transmitir a través del medio teléfono, se puede transmitir a través de una videoconferencia. Por lo tanto, no pierde eficacia. ¿Cuál es la demanda que el psicoanalista le va a plantear al paciente cuando llega a la consulta? Hábleme, cuénteme. ¿De qué le puede preguntar el paciente psicoanalista? De lo que usted desee, usted plantee lo que quiera. Esto es un espacio de libertad. Por lo tanto, a veces, lejos de coartar la libertad, los medios tecnológicos lo que hacen es favorecerla. ¿Por qué el psicoanalista usa el diván? El diván lo usa. ¿Y por qué el psicoanalista se coloca detrás? Porque para darle una mayor libertad a la asociación libre del paciente. Es decir, el psicoanalista lo que hace es escuchar. Entonces, para escuchar y para que no interfieran la mirada, los gestos, lo que pueda decir el paciente, el gesto que de modo inconsciente puede hacer el psicoanalista, etcétera, etcétera, por eso el psicoanalista se coloca detrás del paciente. Esto no ocurre en una sesión telefónica, obviamente ya no tienen esa gestualidad, con lo cual también puede ser beneficiosa. Por lo tanto, queda un poco explicado de cuáles son las razones por las que el tratamiento psicoanalítico es igualmente eficaz cualquiera que sea. Además, como hemos dicho que este programa es de psicoanálisis y vida cotidiana, vuelvo a decir, hacemos cotidiano el uso de las tecnologías para nuestro propio trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas aquellas personas que hasta ahora se habían podido preguntar dónde puedo encontrar a un psicoanalista, o este psicoanalista me parece que podría ser mi psicoanalista, pero claro, se encuentra en tal ciudad o en tal otra, que sepan con toda seguridad y con toda confianza que pueden ponerse en contacto con nosotros y pueden acercar una cita para iniciar su psicoanálisis. ¿Y cuándo debe iniciar uno su psicoanálisis? Pues cuando se hace esa pregunta, ¿no? Cuando se hace la pregunta de ¿lo inicio o no inicio? ¿Llamo o no llamo? Ahí ya lo tiene. Entonces realiza la llamada a un psicoanalista. Cuando tiene un síntoma también, evidentemente, es decir, cuando hay algo que le impide su vida cotidiana, es decir, cuando le impide su vida social, cuando se da cuenta de que era algo que más o menos controlaba, entre comillas, pero que ahora ya le está provocando una serie de impedimentos en el resto de su vida. Entonces, también es cierto que no es necesario penar demasiado para acudir a un psicoanalista, pero es cierto también que todavía no tenemos socialmente interiorizado el hecho de que no es necesario sufrir demasiado para acudir. También es cierto que el psicoanálisis hace una aportación que es distinta a otra serie de terapias, en el sentido de que el psicoanálisis, la misión del psicoanálisis, la pretensión del psicoanálisis no es la cura. La cura es un beneficio secundario. ¿Qué significa que la cura no es una pretensión del psicoanálisis? Que al psicoanálisis le interesa psicoanalizar, le interesa el autoconocimiento, le interesa la transformación. Ahora bien, el autoconocimiento y la transformación es lo que hace que no sea necesario el síntoma para resolver un conflicto. Por lo tanto, cura.
por explicarlo de una manera sencilla, pero sería eso. Luego la pretensión no es curar, la pretensión del psicoanálisis es psicoanalizar. Yo les animo a que realicen este viaje, ¿no? Porque es un viaje no solo al autoconocimiento de uno mismo y a la transformación, sino también es un viaje por un mundo que se abre, por un mundo que es mucho más amplio, por un mundo de las palabras, por un mundo en el que cada vez empieza a haber más palabras y por lo tanto eso también transforma, ¿no? Porque la única demanda, como he dicho al principio, que el psicoanalista le hace al paciente es que hable. Y en ese hablar el paciente habla, el psicoanalista escucha, el psicoanalista escucha desde una escucha poética y la interpretación es psicoanalítica, pero también el paciente habla para escucharse él mismo, porque muchas veces podemos pensar o pensamos que no es necesario, o sea, que nosotros ya sabemos lo que pensamos, que no es necesario ponerlo en palabras, pero no es cierto, porque muchas de las veces nos sorprende cuando estamos frente a un psicoanalista exponiendo lo que pensamos, nos sorprende pensarlo de esa determinada manera, ¿no? Entonces, eso también es muy revelador, ¿no? Otra de las cuestiones que también son muy erróneas, entre comillas, al pensar en tratamientos psicoanalíticos, pensar que te tienes que tumbar en el diván o que te tienes que poner a hablar de todas aquellas cosas que son malas, negativas, etcétera. No es verdad. El mundo también puede hablar de aquellas cosas. Pues claro, es como una cosa te dice, pero no tengo nada que contarte porque todo me ha salido bien. ¿No? Cuenta cómo te ha salido bien, también para que tú te escuches cómo te ha salido bien, ¿no? Y también para que tú sepas qué hiciste para que te saliera bien para seguirlo haciendo. Es tan productiva, ¿no? Por eso que una sesión nunca se sabe cuál es la mejor o la peor, si de la que se sale mal, de la que se sale bien, de la que uno cree que puede haber sido la mejor. Nosotros sabemos de los efectos del psicoanálisis por la transformación del paciente. Que es un tratamiento largo, que es un tratamiento caro, que son cosas que se suelen decir con respecto al psicoanálisis. Bueno, es un tratamiento largo, depende del uso que el paciente quiera hacer de ello y depende de lo que entienda por largo. Quiero decir, porque hay tratamientos de enfermedades crónicas que tienen una dimensión muchísimo más larga y nadie se las cuestiona. Y luego, por otro lado, desde la primera sesión, el tratamiento psicoanalítico es eficaz. O también depende del uso que quiera hacer el paciente del psicoanálisis para resolver el síntoma puntual o para dotarse de otras herramientas o modos de pensamiento que le posibiliten vivir sin tener que generar ese síntoma o esos síntomas, ¿no? Con otros modos de pensamiento. Eso evidentemente lleva mayor tiempo, ¿no? Yo decía Freud que lo más caro, si el tratamiento psicoanalítico es no caro, es la estupidez y la enfermedad, ¿no? El padecer una enfermedad también en tiempo y en dinero es cara, con lo cual tratamiento psicoanalítico caro, no sé hasta qué punto, ¿no? Otra de las cuestiones es que voy a depender del psicoanalista, ¿no? Bueno, hay personas que son incapaces de aceptar que dependen de muchísimas cosas de las que no tienen noción que están dependiendo de ellas, pero que sin ellas no podrían vivir, ¿no? ¿Acaso no es más limitante depender de una enfermedad que de un tratamiento? Son preguntas que uno se podría hacer, ¿no? En cualquier caso, yo reitero, les invito a que inicien este viaje por estos vídeos en los que vamos a ir planteando, trabajando y exponiendo cuestiones sobre el psicoanálisis, sobre lo que significa, sobre lo que aporta, porque otra cuestión que también se planteaba, acaban de ir ahora mismo sobre el psicoanálisis, es si es para todos. En un determinado momento histórico se planteaba que solo podía ser para un determinado tipo de personas que tuvieran una determinada capacidad intelectual, pero no es cierto. El psicoanálisis para todos, no, para todos aquellos que tengan el deseo de psicoanalizarse, en ese sentido, ¿no? Todo aquel que tenga ese deseo, ¿no? Que quiera, que llame a la puerta de un psicoanalista y que se anime a hacer ese trabajo, para eso es ese psicoanálisis. El resto,
quiero decir, alguien que no desee realizar ese camino, para esa persona no es el psicoanálisis, será otro tipo de terapia, ¿no? En ese sentido, ¿no? El psicoanálisis tiene abierta la puerta para todos, pero llegarán aquellos que deseen, aquellos que quieran hacer ese trabajo, porque también esto es un trabajo, ¿no? Esto es un trabajo del psicoanalista, pero también es un trabajo del paciente, ¿no? El paciente también se tiene que implicar en su propio proceso. Si no hay esa implicación de su propio proceso, el psicoanálisis no va a pasar por él, ¿no? Como les decía, desde la consulta Grupo Cero de psicoanálisis en Salamanca y desde mí misma, Carmen García Mateos, que soy la psicoanalista que atiende en la consulta, invitarles a que se animen a hacernos también preguntas, a pedir una cita y iniciar su psicoanálisis si lo desean a través de dos vías. Una es el número de teléfono de la propia consulta, que aunque hoy les hablo desde Salamanca, también pueden pueden ser atendidos en Jerez de la Frontera, es el 651 83 12 96, repito, 651 83 12 96, o a través del correo electrónico, que es psicoanalista.m.carmengarcía@gmail.com. Decirles que también a través de este correo, que paso a repetir, psicoanalista.m.carmengarcía@gmail.com, a través de este correo también nos pueden hacer preguntas, nos pueden hacer planteamientos, nos pueden hacer sugerencias para que a través de estos vídeos vayamos desglosando y vayamos trabajando cómo la cotidianidad, cómo el psicoanálisis está en la cotidianidad y cómo las cosas que más alejadas nos puedan parecer, las puede trabajar también el psicoanálisis, ¿no? Entonces me resta despedirme y decirles que hasta la próxima. En el próximo psicoanálisis y vida cotidiana es muy probable que trabajemos una cuestión como es cuáles son las preguntas más habituales o los prejuicios también que se suele hacer con respecto a la consulta de un psicoanalista por desconocimiento. Entonces vamos a acercar a esas preguntas, vamos a intentar acercarnos o aproximarnos a unas respuestas, salvo que, insisto, entre tanto nos llegue algún tipo de comentario o pregunta que a ustedes les puedan interesar. Así que por mi parte, hasta la próxima. Un saludo de la que les habló, Carmen García.